Hola, hola, mis hermanos, otra vez aquí de nuevo. Ya llegué a mi casa, ya estoy en mi habitación. Como les había dicho, voy a empezar a leer la continuidad del capítulo 5. Continuación dice, si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Pues con todo lo que yo he leído, yo digo que sí, pero está en cada uno creer lo que, lo que sienta que es verdad. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice el doctor Joy Dispenza en esta continuidad de este capítulo. A ver, vamos a seguir con la lectura. Aquí con la linda imagen de la piscina de mis vecinos, que tienen ahí como una cabañita bien bonita. Dice así, si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Vamos a dar un paso más. Como he enseñado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, ¿también pueden curarnos? Pongamos que una persona está resentida por alguna experiencia vivida en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura, y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento. Si éste se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar, se ha estado dando durante años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? ¿Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera? ¿No crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento, al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, dejará de indicarles lo mismo a los genes. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que se les indique a los genes sea beneficioso y repare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de descubrir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron una melanoma maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo,
Se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre enfermó por una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía experimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picada justo después de expandir su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado una enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Bajo México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces, decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena tensión, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre, y después usó la energía de su cuerpo que había liberado para crear un nuevo destino. Durante la siguiente semana se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar y actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológicamente y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. El estado creativo. Vivir como nadie. Al final del capítulo anterior, he descrito brevemente qué es vivir en el estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la manera y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti? Te desconectas de tu mundo conocido.
Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos, has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar al ego ególatra y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo o una nueva relación, o tu lineal de tiempo hacia una posible realidad futura. Debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quien somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. Primero, la metacognición. La toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decir cómo no queremos seguir siendo, para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley en tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los elementos que la componen actúan sobre todos los niveles inconscientes, como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes. Tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos.
Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar. Y con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neuronales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no les sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose con la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una nueva vida, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Segundo, crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y preparándolo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En estos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que deseas y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuantos más conocimientos adquiramos, más variadas serán las redes neurales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. ¿Cómo sería si? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera una persona diferente, viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimiento sobre el tema que te interesa porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad.
Aquí les voy a mostrar la imagen, el librillo. Estaba grabando hoy. Espera, lo enfocamos, enfocado, ahí ya está. Nos enseña ahí cómo funciona el lóbulo frontal como creador. Tres. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro, describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía, así que baja el volumen de los centros sensoriales, responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices, responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos, donde existe nuestra identidad, y de los circuitos que procesan el tiempo, para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo. En esos momentos no somos nadie ni hemos convertido en nada. Vivimos en el sin tiempo. Somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estas regiones en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en esos momentos. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en esos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Aquí otra imagen viene, el lóbulo frontal como controlador del volumen. Ahí. Cuando estén viendo el video, pues espero pausen el video para que vean bien la imagen y analicen un poco más. Y lean lo que dice ahí, figurita 5C. Despréndete de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés desaparece. Al, al poco tiempo, el yo emocional que vivía en el estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes
el estado del ser, relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia. Como ya no somos la misma persona de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera. ¿A dónde va a parar esta energía que alimentaba al yo emocional? Como tiene que ir a alguna parte, se traslada a otro lugar. Esta energía, en forma de emoción, sube de los centros hormonales a la región del corazón, de camino al cerebro. Y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos. Nos enamoramos de lo que habemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir la energía en ese yo emocional estimulado por la respuesta del estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Uy. Al haber transmutado esta antigua energía en la emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de un nuevo destino. Y esta liberación cura el cuerpo y libera la mente. Repasemos ahora la tabla de energía y las frecuencias que abarca, desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas. Cuando desaparece la ira, la vergüenza o la lujuria, la energía liberada del cuerpo se transmuta en dicha, amor o gratitud. En este viaje para transmitir una energía más elevada, el cuerpo, que habíamos preparado para ser la mente, se vuelve menos mente y se transforma en una energía más coherente. La materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora en una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina. Cuando vives en el estado de supervivencia, estás intentando controlar o forzar un resultado. Eso es lo que el ego hace. Pero cuando vives en el elevado estado creativo, te sientes tan bien que ya no intentas analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado. Confías en que se materializará porque ya lo has vivido con la mente y el cuerpo al nivel mental y emocional. Sabes que se hará realidad porque te sientes conectado a algo superior. Estás en un estado de gratitud porque te sientes como si la situación ya hubiera sucedido. Vamos a ver aquí los estados del cuerpo y de la mente. Los estados de supervivencia ante los de creación. Tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado, cuándo sucederá, dónde y en qué circunstancias, pero confías en un futuro que no puedes ver ni percibir con los sentidos. Para ti ya ha ocurrido en el espacio sin tiempo, sin cuerpo, de donde surge toda la materia. Te encuentras en un estado de omnisciencia, te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Anticipar o analizar cuándo, dónde o cómo sucederá la situación deseada solo te hará volver a tu identidad de antes. Eres tan feliz que no intentas descubrirlo. Los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. Al conservar este estado creativo en el que has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo. Es cuando tu antigua personalidad desaparece biológicamente. Los sentimientos desvinculados a esa identidad, que hacían que tu cuerpo manifestara la misma mente de siempre, ya no envía las mismas señales a los mismos genes. Y cuanto más trasciendes tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro, has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. En este caso, al escuchar
la primera parte del libro. Tú has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Ahora, vamos a seguir adelante a partir de esta base. He descrito un sinnúmero de posibilidades. El concepto de que la mente subjetiva afecta a tu mundo objetivo, tu potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo al ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo, y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vives como si solo el mundo exterior fuera real al mundo interior del creador. Espero que ahora veas estas posibilidades como posibles realidades. Si es así, te invito a seguir leyendo o escuchando la segunda parte, donde conocerás el papel del cerebro y el proceso meditativo que te preparará para crear un cambio real y duradero en tu vida. Bueno, mis amados seres, aquí llegamos a la segunda parte del libro. Se acabó la primera parte, acabamos el capítulo número 5. Y a mí me gusta mucho, la verdad. Ya, esta información, cada vez que la leo, pues entiendo algo más, un poco más. Entonces, no sé, les recomiendo que si tienen dudas, si no han entendido muy bien, vuelvan a leer, a escuchar los videos y, y pues se metan un poco más en el papel, porque estamos haciendo este trabajo personal de crecimiento, de sanación, entonces tenemos que tener muy bien las cosas claras para poder seguir avanzando un poco más. ¿Listo? Entonces vamos con toda, ahí los dejo. Gracias por seguirme, gracias por escucharme. Ya saben, ahí les dejo em, esta información. A mí me gusta mucho, me parece muy valiosa. Si les gusta, si les agrada, pues pueden compartirlo con los seres más amados, con quien crea que es necesario o que quieran ustedes compartirlo. Hagamos esta familia un poco más grande cada día y vamos por todo, vamos a lograr todo, vamos a sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y no todos son enfermedades. Entonces hay personas que no están enfermas, pero quizás podemos llegar a ese punto de estar enfermos por tanta reacción de nuestra mente, ¿no? Pensamientos y sentimientos. O simplemente tenemos una realidad que no nos gusta y queremos cambiar. Queremos cambiar nuestro entorno, queremos ser más felices, tener más libertad y libertad en todo el sentido. Libertad financiera, libertad como seres, libertad en todas las palabras. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Aquí vamos aprendiendo cada día mejorando más. Dios los bendice. Hasta una nueva ocasión. Nos veremos en la segunda parte de este libro. Bye bye. Recuerden, les hablo Freddy Ospina.